Oye, ¿el arroz rojo todavía no es una prueba superada para ti hasta hoy? Sigue estos pasos y vamos a superar esta prueba juntos. Lo primero que vamos a hacer es nuestro consomé y esta ocasión lo que vamos a ocupar es un jitomate y medio, vamos a hacer una taza de arroz. Entonces, la recomendación es que siempre tomen los jitomates que estén como más aguaditos y que estén súper rojos. Si nuestro consomé no queda rojo, va a ser una prueba no superada. Entonces, ahora sí, voy a agregar un jitomate y medio más o menos del mismo tamaño. Digo, aquí estoy agregando dos porque están más o menos chiquitos. Vamos a agregar un cuarto de cebolla. Voy a agregar un poco de sazonador, ahí está, ya incluye el ajo y voy a agregar también un cubito para arroz rojo para que no nos falle nada. Ahora sí, agrega un poco de agua, perfecto, y vamos a tapar y vamos a dejarlo perfectamente licuado para evitar colarlo. Listo, ya está listo mi consomé. Ahí está, vamos a dejarlo perfectamente ahí y ahora lo siguiente es que ahora sí vamos a freír nuestro arroz. Previamente es súper importante que tu arroz lo hayas enjuagado bastantes veces para que se llegue a caer todo el almidón. Revisa que el agua de enjuague quede casi transparente y después quita el exceso de agua y ponlo a secar para que quede pues más o menos seco, ¿no? No importa si queda un poquito húmedo, lo único es que si nosotros lo ocupamos húmedo, va a incrementar un poquito la cantidad de aceite que vamos a ocupar. Y ahora sí recuerda, un tip súper importante para este tipo de utensilios, para que no se te manchen, ¿no? de esas molestas manchas amarillas, es que en frío pongas el aceite o la mantequilla. Entonces, la cantidad de aceite que yo voy a ocupar es aproximadamente como si pusiéramos un espejo de agua, que en este caso es aceite. Eso es como una cantidad suficiente, ahí está. Y ahora sí, vamos a encender. En este caso voy a ocupar una parrilla de inducción. Le voy a dar la potencia número 7, que más o menos aquí sería en la estufa, fuego alto. Vamos a encender, ahí está. Y ahora sí, elijo la potencia número, vamos a ponerle la 8 para que sea más rápido. Y apóyate de una espátula de metal, no pasa nada, para esparcir el aceite en toda la superficie. Aunque se escuche raro, no se va a rayar ni le va a pasar nada. Entonces, vamos a esparcirlo y vamos a dejarlo más o menos un minuto para que nuestro aceite esté caliente. Perfecto, ya pasó un minuto más o menos, vamos a tomar un grano y vamos a ponerlo y si en ese momento ya burbujea en automático, es que quiere decir que la temperatura del aceite está lista. Vamos a agregar toda nuestra taza de arroz, ahí está. Cuida que no tenga nada de agua porque recuerda que pues el agua y el aceite van a hacer que empiece a saltar y te puedes quemar. Entonces, vamos a empezar a agregar y fíjate bien cómo no se está pegando absolutamente nada. Una de las razones para que se nos empiece a pegar es, por ejemplo, si la cantidad de arroz tiene bastante agua, obviamente con el aceite se va a pegar, ¿no? O dos, que la temperatura esté bastante alta. Si está alta, solamente baja un poco la temperatura y mueve ocasionalmente. Pero si es porque tenía exceso de agua, agrega un poquito más de aceite y ya no se va a pegar. Y fíjense bien cómo está perfectamente bien. Ahí está. Lo voy a dejar más o menos en una potencia del 5. Y normalmente, no sé si has escuchado que siempre, pues el arroz rojo hay que dejarlo como más doradito, ¿no? Es opcional, realmente no va a tener un impacto en nuestra consistencia, no es más cuestión como de costumbre, pero vamos a dorarlo un poquito más. Realmente cuando nos damos cuenta si ya está listo, es que al momento de pues hacer, ¿no? Como esto, es que suene como pequeños cristalitos o que tú veas que ya está completamente separado. A mí la verdad es que me encanta agregar un poquito de mantequilla, voy a agregar un cuadrito, ahí está. Perfecto, y vamos a seguir moviendo. Y así hasta que dore un poquito y nuestra mantequilla ya no esté. Oigan, ya estuve aquí duro y dale 2 minutos y fíjense cómo ya empezaba a dorarse. Ya está más que perfecto. Y ahora sí, si estás en la estufa, baja un poco la temperatura, más o menos fuego medio bajo. Y aquí en la parrilla le voy a poner potencia del 2 y lo primero que vamos a hacer para evitar que se nos suba todo el jitomate, ¿no? Que tú ya estás súper orgulloso y
abres la cazuela, ¿no? Y ya está todo perfectamente arriba el jitomate, todo crudo. Lo primero que vamos a hacer es agregar nuestro jitomate hasta que seque de esta manera. Ahí está. Voy a agregarlo y ahora sí voy a empezar a moverlo. No se va a batir, hazlo con confianza. Ahí está. Y fíjate bien, en este momento hay que rectificar el sazón. ¿Y cómo vamos a saber cuando ya está listo para agregar la cantidad restante de consomé? Es cuando prácticamente haya cambiado de color nuestro jitomate y quede más o menos seco nuestro arroz. Entonces vamos a dejar ahí que esté bien sazonadito para poder agregar nuestras verduras y la cantidad restante de agua. Perfecto, ya pasaron más o menos 2 minutos. Fíjense cómo ya está completamente seco, está perfectamente cambió de color. Y ahora sí, llegó el momento de agregar nuestras verduras. Ahí está, me faltó el chícharo, no importa. Vamos a integrarlo súper bien. Fíjate cómo ya está seco, pero no está pegado. Entonces, y ahora sí, lo siguiente es agregar una taza, 1/4 de agua. Ahí está, no tengas miedo, ya si quedó rojo, tu consomé va a quedar bien rojo. Vamos a subir la potencia, acá sería el 7 y allá vamos a poner un fuego alto. Intégralo súper bien, ahí está. Tú vas a notar como nada debe de estar pues pegado. Está perfecto. En total, lo que tienes que cuidar es que sea una taza de consomé y aproximadamente una taza, 1/4 o una taza y media de líquido. Y ahora sí, ya que está perfectamente integrado, vamos a tapar nuestro utensilio. Subimos nuestra válvula y vamos a esperar a que silbe para darle el tiempo de cocción. ¡Listo! Fíjense bien, en menos de 1 minuto ya está silbando. Voy a bajar la potencia hasta que deje de silbar. Aquí fue una potencia del 1. Si estás en la estufa, aproximadamente es el fuego bajo. Tú calcúlalo, dependiendo del tamaño, la cantidad y la potencia de tu fuego, es la cantidad de fuego que vamos a tener. Vamos a bajar la válvula y ahora sí, vamos a darle 11 minutos. Ya pasaron 11 minutos y ahora sí vamos a revisar si nuestro arroz ya está listo. Ahí está. Y fíjense bien, va a ser todavía súper normal que en la parte de arriba esté el arroz. Para esto lo que tenemos que hacer es, vamos a mezclar, ahí está, mezclenlo bien, y vamos a revisar si todavía tiene líquido y cómo está el grano. Este es el momento ideal para que puedas mezclar lo que está arriba, pero si te fijas, todo está de un color uniforme. Y aunque pareciera que está batido, no lo es, solamente hay que mezclarlo absolutamente bien, ahí está. Y aquí vamos a probar el grano y como en todo lo que tenemos que revisar es cómo se siente. Si está arenoso y ya no tiene cantidad de líquido, hay que agregar un poquito de agua, ¿no? En 4 puntos, no pasa nada, aproximadamente un espejo de agua y darle 3 minutos más. Y si vemos que ya lo único que le hace es le hace falta la parte del reposo, pues solamente le damos 5 minutos. Vamos a probar. Ahora sí voy a esperar que se enfríe porque en el arroz blanco me metí una quemada de la vida, entonces hay que aprender. Vamos a ver si ya está listo. Le vamos a soplar bien. Perfecto. Mi arroz ya solamente le falta el reposo y va a estar perfecto. Apagamos la potencia. Apagamos nuestra parrilla. Ahí está. Y ahora sí vamos a tapar y vamos a darle 5 minutos para que termine de secar. Listo, ya pasaron nuestros 5 minutos de reposo y ahora sí vamos a ver nuestro arroz. Chequen el color, está increíble y además si alcanzan a ver el granito ya está completamente separado. Si ustedes notan que les quedó bastante húmedo pero ya está con una consistencia perfecta, lo único que tienen que hacer es darle un poquito más de 2 minutos o 3 a fuego bajo para que alcance a salir pues obviamente lo que está, ¿no? Ahí el aire, ¿no? Que se rompa para que pueda secarse súper bien y ya puedan comerlo. Vamos a ver. Ahí está. Fíjense bien cómo cae. Se ve deli deli. Fíjense cómo
Hasta le hago así y pues obviamente está totalmente despegado. Vamos a taparlos para que no se nos enfríe. Y ahora sí, creo que ahí se ve perfecto. Vamos a probarlo. ¿No? La prueba, porque eso es súper importante. Y vamos a ver qué tal nos quedó. Quedó perfecto. Y definitivamente tienen que hacer este arroz y comentarnos qué tal les quedó. Pues bueno, ahí está nuestro arroz perfecto en minutos en casa.